Hola, mi nombre es Diana Guadalupe Pérez Montero, estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán, perteneciente a la carrera de Ingeniería Ambiental, cursando la materia de Sistemas de Información Geográfica a cargo del profesor Ernesto Ramón Corona Romano. En este video vamos a explicar qué es la teledetección y su introducción hacia ella. ¿Qué es la teledetección? La teledetección es la técnica que nos permite obtener imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales. Esto quiere decir que al recibir el flujo de energía entre el sensor y la Tierra, el sensor lo transmite a la superficie terrestre en donde se almacena y se interpreta con alguna aplicación. La interacción que se produce entre el objeto y el sensor se conoce como flujo de radiación. Existen tres tipos de radiación, que es la radiación solar reflejada por los objetos, que es luz visible e infrarrojo reflejado, la radiación terrestre emitida por los objetos, que es el infrarrojo térmico, y la radiación emitida por el sensor y reflejada por los objetos, que es el radar. Los dos primeros se conocen como teledetección pasiva y la última técnica se conoce como teledetección activa. El sistema de teledetección espacial se compone de 6 elementos, como son la fuente de energía, la superficie o cubierta terrestre, el sensor remoto o sistema sensor, el sistema de recepción, el intérprete y por último el usuario final. La fuente de energía es el origen del flujo energético que detecta el sensor. Entre lo más importante se encuentra la energía solar. Otro elemento por el que está constituido la teledetección espacial es la superficie o la cubierta terrestre. Esta está constituida por vegetación, suelo, agua y construcciones humanas. El sensor remoto o sistema sensor es el instrumento que tiene la capacidad de captar la información espacial sin necesidad de entrar en contacto con el objeto de estudio. Este capta la energía, la codifica, graba o envía al sistema de recepción. El sistema de recepción es el encargado de recibir la información transmitida por las plataformas después de haber sido corregida y grabada en un formato adecuado para poder posteriormente transmitírsela a los intérpretes. Por lo tanto, el intérprete se encarga de analizar la información y convertirla en un resultado temático o cuantitativo que facilita la evaluación del problema que se está estudiando. Por último, el usuario final es quien recibe la información después de haber sido interpretada, y esos son los 6 elementos que componen la teledetección espacial. Muchas ciencias están interesadas en el uso de la teledetección, como por ejemplo la geografía, la geología, meteorología, agronomía, entre otras. Esto se debe a que es una gran herramienta que nos ayuda a mejorar el estudio de la superficie terrestre. Aquí se presentan algunas de las aplicaciones de la teledetección. El control de la calidad del agua, el seguimiento del movimiento de los glaciares en las zonas polares, el inventario del agua superficial, la cartografía de recursos agrícolas, el inventario regional del medio ambiente para realizar estudios de impactos ambientales, la cartografía de nuevos depósitos volcánicos, entre otras aplicaciones en donde se ocupa la teledetección. Aquí se presentan algunas ventajas que se obtienen dentro del uso de la teledetección, como por ejemplo lo son la cobertura global y periódica de la superficie terrestre. Esto quiere decir que se pueden obtener imágenes de la superficie terrestre donde existe un difícil acceso. Una visión panorámica nos permite obtener y detectar espacios muy grandes. Homogeneidad en la toma de datos y por último recepción de información sobre regiones no visibles en el espectro. Este último quiere decir que nos permite obtener imágenes no visibles con la fotografía convencional, como por ejemplo lo son el infrarrojo medio, térmico o microondas. A continuación se muestra una línea del tiempo en donde nos indica la evolución histórica que tuvo la teledetección.
En 1859 Gaspar obtiene las primeras fotografías aéreas realizadas desde un globo. Posteriormente, en 1909, Wilbur obtiene la primera fotografía aérea que permite dar un gran paso hacia la observación desde plataformas remotas. Durante la Primera Guerra Mundial se desarrolla la primera cámara aérea, sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial es cuando se logra notar el gran desarrollo que se ha llevado sobre la teledetección aérea. Asimismo, en esta misma época se crea la primera película en infrarrojo, así como se agregan nuevos sensores como lo es el radar y se incorporan gran desarrollo en los sistemas de comunicación. También se hacen mejoras dentro de la aeronáutica que nos ayuda a tener una mayor estabilidad dentro de las plataformas de observación. Durante la época denominada Guerra Fría, las fuerzas soviéticas así como las estadounidenses buscan una mayor exploración sobre la superficie terrestre, interesándose mayormente sobre las plataformas que les permiten obtener información sobre la Tierra, así como de la Luna y de los planetas vecinos. Asimismo, en 1960, la NASA coloca el primer satélite de la serie TIROS, que desencadenó el desarrollo de otros satélites más y ayudó en varias misiones meteorológicas, así como para conocer mucho más de la superficie terrestre, obteniendo mejores imágenes. En la década de los 70 se pone en funcionamiento el proyecto Satélite de Tecnología de Recursos, para después llamarse el proyecto Landsat. A partir de las fotografías que se pudieron obtener de la superficie terrestre, la comunidad científica se interesó más, avanzaron las técnicas científicas dentro del estudio de este. Debido a que la teledetección se encarga del estudio exterior de la superficie terrestre, la órbita no se delimita a fronteras nacionales, exhibiendo riquezas en recursos que pudieran ser explotados por terceros. Asimismo, el Comité de Naciones Unidas estableció que el espacio exterior es patrimonio común de la humanidad, es decir, nadie tiene posibilidad de apropiación. Se define como espectro electromagnético a todo el conjunto de longitudes de onda. Dentro de ella encontramos definiciones como longitud de onda, que es la distancia entre dos picos sucesivos de una onda, representada por la letra L, y la frecuencia, que es el número de ciclos que pasan por un punto fijo en una unidad de tiempo. Esta es representada por la letra F. Y así es como podemos decir que a mayor longitud de onda, la frecuencia es menor, y así de manera viceversa. Dentro del espectro electromagnético se muestran las regiones más usadas. El espectro visible o luz visible, que abarca de 0,4 a 0,7 micrones. Denominada así pues es visible ante el ojo humano. Dentro de ella se encuentran tres bandas, que es la azul, que abarca de 0,4 a 0,5 micrones, la verde, que abarca de 0,5 a 0,6 micrones, y por último la roja, que abarca de 0,6 a 0,7 micrones. El infrarrojo próximo, o también denominado infrarrojo reflejado, abarca de 0,7 a 1,3 micrones. Este se detecta a partir de cintas dotadas de emulsiones especiales. Es ideal para detectar masas vegetales, así como concentraciones de humedad. El infrarrojo medio, que abarca de 1,3 a 8 micrones. En esta banda se entremezclan los procesos de reflexión de la luz solar, así como la emisión de la superficie terrestre. El infrarrojo lejano o térmico, que abarca de 8 a 14 micrones. En este incluye la porción emisiva de la superficie terrestre. Y por último, las microondas, que se encuentran por encima de 1 centímetro de la atmósfera.
es decir, casi invisibles. Todos los objetos reciben radiación, principalmente del Sol. Dependiendo de qué tipo de objeto estamos hablando, la radiación puede seguir tres caminos. Puede reflejarse, esto quiere decir que la radiación va a ir de vuelta al espacio. Puede absorberse, esto quiere decir que la radiación va a incrementar la energía del objeto. O también puede transmitirse, esto quiere decir que la radiación se va a transmitir hacia otros objetos. Cada uno de estos se presenta con su símbolo. Estas variables al sumarse forman la unidad. Esto quiere decir que los valores de cada uno están entre 0 y 1. Los gases que componen la atmósfera pueden llegar a interaccionar con la energía electromagnética de las siguientes formas. Refracción. Esto ocurre cuando la energía electromagnética atraviesa capas de la atmósfera con distinta densidad. Esto ocasiona que no se propague en línea recta, sino que ocurra con una leve curvatura. La reflexión ocurre cuando la energía solar interacciona con capas de la atmósfera con un ángulo muy pequeño. Esto produce una refracción hacia el espacio. Es por eso que las fotografías aéreas se toman normalmente en el día, porque la reflexión ocurre entre el amanecer y el atardecer. Entonces se toman al mediodía para así tomar los rayos del sol de manera perpendicular a la Tierra. La dispersión se produce debido a las partículas en suspensión y gases que se encuentran en la atmósfera. Los principales son los aerosoles, así como el vapor de agua. Existen diferentes tipos de dispersión, como lo es la dispersión Rayleigh, la dispersión Mie y la dispersión no selectiva. La dispersión de Rayleigh se produce entre los 10.000 y 5.000 metros de altura cuando el tamaño de las partículas es menor a la longitud de onda. Esta es la que provoca más influencia en la teledetección, pues afecta a las longitudes de ondas más cortas y es el causante del color azul en el cielo. La dispersión de Mie se produce debajo de los 5.000 metros de altura cuando las partículas son de mayor tamaño a la longitud de onda. Por último se encuentra la dispersión no selectiva. Esta dispersión se produce a cualquier altura en el momento en el que las partículas interactúan con cualquier longitud de onda. El concepto de absorción hace referencia a cuando los gases absorben parte de la energía. Esto provoca que se reduzcan bandas del espectro a lo que se llaman ventanas atmosféricas. A continuación se muestran los principales gases encargados de la absorción, como lo son el ozono, que absorbe la radiación ultravioleta, el dióxido de carbono, que absorbe radiación de 13 a 17,5 micrones, el vapor de agua, que absorbe radiación de 5,5 a 7 micrones y por encima de los 27 micrones. A continuación se muestran interacciones de la radiación con la atmósfera y con objetos de la superficie terrestre, como por ejemplo la atmósfera despejada, que tiene una reflectividad muy baja para todas las longitudes de onda, una absortividad dependiendo de la longitud de onda y la transmisividad igual dependiendo de la longitud de onda. Las nubes tienen una reflectividad muy alta en el visible, pero una absortividad dependiendo de la longitud de onda, así como también la transmisividad. El agua tiene una reflectividad muy baja para todas las longitudes de onda, mientras que la absortividad y la transmisividad es igual dependiendo de la longitud de onda. La superficie terrestre tiene una reflectividad y una absortividad muy variable dependiendo de la longitud de onda y del tipo de curvatura. Sin embargo, su transmisividad es nula. A partir de las interacciones que tiene la energía electromagnética con los cuerpos que se encuentran en la superficie terrestre, surgen las asignaturas curvas o firmas espectrales.
Estas curvas van a adaptar su forma dependiendo de las características físicas así como químicas de los objetos. Cada objeto tendrá su propia curva, o es lo que se pretende, pero sin embargo existen cosas que lo modifican, como por ejemplo el ángulo de iluminación. Esto depende del año y la temporada en la que el satélite lo tome. Las modificaciones, que son aquellas que introduce el relieve en el ángulo de iluminación. La influencia de la atmósfera, esto se refiere a la dispersión selectiva en distintas longitudes de onda. Y por último, el ángulo de observación, esto hace relación con la órbita así como las características del sensor. Aquí se muestra la respuesta espectral de diferentes objetos o cuerpos de la superficie terrestre, como por ejemplo el agua, su transmisión en el espectro visible, su absorción en el infrarrojo. La falta de reflectividad en el infrarrojo son las características de este. De la vegetación varía dependiendo el tamaño, la altura, el relieve, así como de la cantidad de humedad que contiene la planta. En la vegetación sana, las características es baja reflectividad en el espectro visible, alta reflectividad en el infrarrojo. En la vegetación enferma aumenta la reflectividad en el rojo y azul. Y por último, en el suelo la transmisión es nula, así como la reflectividad baja para todas las bandas, pero aumentando en el infrarrojo. Las plataformas son aquellos medios sobre los que se encuentran los sensores. Estos van desde trípodes para cámaras fotográficas o globos aerostáticos para los sensores meteorológicos, así como aviones para las cámaras aéreas o satélites. Por lo tanto, podemos definir los sensores como los instrumentos que tienen la capacidad de captar, almacenar y transmitir información sin la necesidad de tener contacto directamente con el objeto. La resolución de un sistema sensor se define como la habilidad para registrar información a detalle. Sin embargo, al hablar de esta no estamos hablando de algo único, estamos hablando de todos los componentes en conjunto. Es decir, al hablar de una mejora en el lente, no solamente estamos hablando de la mejora en la toma de fotos, estamos hablando en una cámara con mayor sensibilidad, así como otros componentes que trabajan en conjunto para mejorar su resolución. Dentro de este concepto podemos encontrar los siguientes: la resolución espacial. Esta hace referencia al objeto más pequeño que se puede captar dentro de la imagen. Un ejemplo es el sensor MSS, que tiene una capacidad de captar a 80 micrones, es decir, objetos con el tamaño más pequeño y longitud más pequeña no serán captados en la imagen. La resolución espectral es la cantidad de bandas o regiones espectrales en las que el sensor puede captar la información. Un claro ejemplo de los que tienen una mayor gama de bandas espectrales son los ópticos electrónicos. Por eso debemos de tomar en cuenta para qué será el uso de ese sensor, porque cada uno capta diferente cantidad de bandas y está diseñado para diferente función. La resolución radiométrica se define como la cantidad de energía que puede captar el sensor. La resolución temporal hace referencia a la frecuencia con la que el sensor es capaz de captar la misma superficie, obteniendo así la evolución del área de estudio. Un claro ejemplo son los satélites meteorológicos, que registran frecuentemente el mismo área para así obtener la evolución ya sea de algún huracán o de algún otro fenómeno meteorológico. Estos cuatro conceptos van de la mano, pues mientras que la resolución espacial disminuye paulatinamente, la resolución temporal va a disminuir, así como también la espectral y la radiométrica. Clasificación de los sensores. Estos se clasifican de acuerdo al tipo de energía que reciben. Ahora encontramos los pasivos. Estos son aquellos que solamente transmiten información
con la energía recibida o reflejada por los objetos. Dentro de los pasivos se encuentran los sensores fotográficos. Dentro de los sensores fotográficos se encuentran las fotogramétricas, las de barrido y la multiespectral. Dentro de los sensores ópticos electrónicos se encuentra el intensificador de luz residual, el sensor térmico, los exploradores de barrido, los exploradores de empuje, la cámara de Divikon y por último los sensores de antena. Los sensores fotográficos funcionan bajo una impresión de un objeto sobre películas fotosensibles con la ayuda de un lente óptico. Ayuda a controlar las condiciones de exposición. El objetivo de las fotogramétricas es disminuir las deformaciones de las fotografías. Se constituyen por un controlador que se encarga de sincronizar la toma de las fotografías con la velocidad del avión para así captar el área, y por un periscopio que se encarga de controlar el avión para que no se desvíe del área que se desea registrar. La diferencia entre los de barrido y la fotogramétrica es que los de barrido obtienen una fotografía rectangular alargada y la de la fotogramétrica son cuadradas. Por último, multiespectral. Este puede tomar 6 fotos de distintas bandas espectrales para obtener un mejor estudio, pues si en alguna no se puede observar algún detalle, se puede observar en las otras 5. Dentro de los pasivos también encontramos los sensores ópticos electrónicos. Estos, a diferencia de los fotográficos, es que se introduce un sistema electrónico que permite transmitir la información captada a una plataforma en tiempo real. El intensificador de luz residual se encarga de multiplicar los electrones con un tubo que por una parte tiene una observación y por el otro lado tiene un lente. Este trabaja de 0,7 a 1,2 micrones. El sensor térmico puede captar la energía emitida por los objetos. Esto puede ir de 2525 grados centígrados hasta los menos 175 grados centígrados. Los exploradores de barrido convierten la señal analógica en un valor digital, por lo que no solamente se puede detectar el objeto, sino que también se puede detectar la medida a través de un proceso revertido. Los ejemplos es el MSS y el TM de los satélites Landsat. Los exploradores de empuje funcionan con el movimiento orbital del satélite, de ahí proviene su nombre. Los controladores sólidos de estos se denominan dispositivos de acoplamiento. Por último, la cámara de Divikon. En este dispositivo, la imagen es enfocada a un fotoconductor que recrea una imagen digital. Esta imagen permanece en la superficie hasta que el haz de electrones la barre para poder mantener su equilibrio. Dentro de los sensores de antena se encuentra el radiómetro de microondas. Este se maneja por longitudes largas, es decir, este no se ve afectado por condiciones meteorológicas o condiciones de la atmósfera. Se utiliza en la cartografía de hielo y del nieve debido a su sensibilidad a las bajas temperaturas. Por otro lado se encuentran los sensores activos. Su principal característica es que pueden generar su propio haz de energía. La ventaja es que no dependen de las condiciones exteriores del sensor, por lo que su uso se vuelve mucho más flexible. El visor nocturno de primera generación. Este se maneja con un emisor de luz infrarroja. Fue muy utilizado en la Segunda Guerra Mundial, pero al ser muy poco práctico y muy poco flexible, se dejó de utilizar. El radar, que por sus siglas en español significa detección y medición de distancias por radio. Este emite una onda electromagnética que al rebotar con el objeto regresa al emisor determinando su tamaño y su distancia. Dos de los principales es el SLAR,
que fue diseñado en 1974, pero al día de hoy ya no se ocupa. Y el SAR, que se mejoró en su resolución espacial. El radar tiene su uso en la navegación, la meteorología y la cartografía. Por último, encontramos el LIDAR, que por sus siglas en español significa detección y medición por ondas luminosas. Este emite pulsos de luz polarizada entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano. Se utiliza en la detección de manchas de aceite, así como de algas, contaminantes en aguas y condiciones de humedad en la vegetación. De mi parte sería todo lo expuesto en este video y aquí les dejo a continuación el cuestionario a resolver.